La señorita Marple y el asesinato oculto en una fotografía. La tarde de septiembre había sido perfecta para una fiesta en el jardín. Uno de esos días dorados ingleses, cuando la luz cae justo a través de los olmos y el aire lleva el último calor del verano, mezclado con la fresca promesa del otoño. La señora Dolly Bantry se había superado a sí misma para la celebración anual del Festival de la Cosecha de St. Mary Mead, transformando su extenso jardín en una escena digna de una pintura de acuarela. La señorita Jane Marple había asistido, naturalmente, luciendo su mejor vestido lavanda y llevando la pequeña bolsa de tapicería que reservaba para ocasiones especiales. Se había mezclado con los rostros familiares del pueblo. El doctor Haydock con aspecto perpetuamente acosado, el coronel Melchett resplandeciente con sus trajes de tweed, y la joven Griselda Clement, la esposa del vicario, radiante con el brillo particular del embarazo temprano que creía estar ocultando tan bien. El fotógrafo, un joven serio, llamado Timothy Forsyth, que recientemente se había mudado al pueblo para establecer un estudio de retratos, había capturado la esencia de la tarde en una serie de fotografías. Había ubicado la reunión cerca del Senador de Rosas, donde las últimas flores de la temporada proporcionaban un telón de fondo romántico. La señorita Marple se había encontrado en la segunda fila, ligeramente a la izquierda, su suave sonrisa apenas visible debajo del ala de su sensato sombrero. Ahora, 3 días después, estaba sentada en su pequeña sala de estar examinando la fotografía revelada, que la señora Bantry había traído tan amablemente. La luz de la mañana se filtraba a través de sus cortinas de encaje, iluminando la imagen en blanco y negro extendida sobre su mesa auxiliar de caoba. «¡Qué día tan bonito!», había dicho la señora Bantry antes de salir a jugar al bridge por la mañana. «Timothy tiene un ojo increíble, ¿verdad? Se ven todos los detalles con tanta claridad. Hasta el bigote del viejo coronel Melchett. Parece impecable por una vez». La señorita Marple se rió apropiadamente e hizo los comentarios elogiosos esperados sobre la composición y la claridad. Pero ahora, sola con la fotografía, se encontró estudiándola con la peculiar intensidad que le había sido tan útil a lo largo de los años, al observar la naturaleza humana en toda su fascinante complejidad. Los rostros eran todos familiares, por supuesto. Wynne. Y estaba la señora Price Ridley, la autoproclamada árbitro social del pueblo, de pie con su aire habitual de desaprobación a pesar de la ocasión festiva. El doctor Haydock fue captado en pleno gesto, aparentemente en medio de una de sus anécdotas médicas que invariablemente hacían sonrojar a las damas. El reverendo Clement estaba junto a su esposa, su amable rostro radiante con esa particular satisfacción de un hombre cuya reunión parroquial se había desarrollado sin incidentes. Pero fue algo más lo que atrajo la atención de la señorita Marple. Algo que la hizo buscar la lupa que guardaba en su cesta de tejer para examinar puntos particularmente finos. Allí, al fondo de la fotografía, apenas visible detrás del grupo de aldeanos riendo, se encontraba una figura que no debería haber estado allí. Una mujer con un abrigo oscuro, su rostro ligeramente alejado de la cámara, pero su postura inconfundiblemente tensa. La señorita Marple estudió la figura más de cerca, notando la forma en que la mano de la mujer estaba presionada contra su garganta en lo que parecía ser angustia. Lo curioso era que la señorita Marple podría haber jurado que ninguna mujer así había estado en la fiesta del jardín. Se enorgullecía de su memoria para los rostros y los detalles. Provenía, pensaba a menudo, de años de observar los pequeños dramas que se desarrollaban a diario en la vida del pueblo. Sin embargo, aquí había una clara evidencia de que había estado presente alguien a quien ella no había notado, o tal vez no había deseado que notara. La señorita Marple dejó la lupa y cogió su taza de té, que ya estaba fría. De todos modos, tomó un sorbo mientras su mente trabajaba en el rompecabezas. El abrigo de la mujer era demasiado pesado para un día tan cálido de septiembre, y su posición detrás del cobertizo del jardín sugería que había estado evitando deliberadamente la reunión principal. «¡Qué peculiar!», murmuró la señorita Marple para sí misma. Una frase que, según su experiencia, solía preceder al desenlace de misterios mucho más complejos de lo que parecían en un principio. Ella todavía estaba estudiando la fotografía
cuando su sobrino Raymond llegó para su visita prometida, trayendo consigo los periódicos de Londres y su habitual suministro de chismes sobre los asuntos del pueblo. «Tía Jane», dijo, acomodándose en el sillón de chintz frente a ella, «parece que ha visto un fantasma. No me diga que la fotografía de la señora Bantry ha capturado a algún visitante sobrenatural». La señorita Marple lo miró con esa sonrisa amable que enmascaraba la aguda inteligencia tras sus descoloridos ojos azules. «No es un fantasma, querido Raymond, pero quizás algo igualmente inquietante. Dime, ¿recuerdas a todos los que asistieron a la fiesta en el jardín el sábado?» Raymond se rió. «Cielos, no. La mitad del condado parecía estar allí. ¿Por qué preguntas?» La señorita Marple le entregó la fotografía y la lupa. «Mira con atención el fondo, querido, detrás del cobertizo del jardín». Raymond miró a través del cristal. Su expresión se volvió más seria mientras estudiaba la imagen. Después de un momento, levantó la vista con el ceño fruncido. «Digo, que eso es extraño. ¿Quién es ella? No la reconozco en absoluto». «Yo tampoco», dijo la señorita Marple en voz baja, «y eso, Raymond, es lo que me preocupa. En un pueblo como St. Mary Mead, los forasteros se hacen notar. Sin embargo, aquí hay pruebas de una mujer que logró asistir a nuestra pequeña celebración sin ser vista por nadie, o al menos, por nadie que admita haberla visto». Raymond devolvió la fotografía con expresión pensativa. «Quizás era una sirvienta de una de las casas vecinas, o alguien que llegó desde la calle». «Quizás», coincidió la señorita Marple, aunque su tono sugería que ninguna de las dos explicaciones le parecía del todo satisfactoria. «Pero los sirvientes no llevarían un abrigo tan fino, y los transeúntes casuales no suelen acechar tras los cobertizos del jardín con aspecto afligido». Dobló la fotografía con cuidado y la colocó en su cesta de tejer, Unconia oporiad. «Que esto requiere un poco de investigación. Nada dramático, ¿entiendes? Solo unas cuantas preguntas silenciosas entre los vecinos. Después de todo, es natural sentir curiosidad por nuestros semejantes, ¿no?» Raymond reconoció ese tono particular en la voz de su tía. Era el mismo tono que había usado antes de descubrir la verdad detrás de la muerte del coronel Proserve, y más tarde cuando había resuelto el misterio del cuerpo en la biblioteca. La experiencia le había enseñado que cuando la señorita Marple sentía curiosidad por la naturaleza humana, era probable que se produjeran revelaciones significativas. «Prométeme, tía Jane», dijo con una mezcla de cariño y exasperación, «que no te adentrarás en callejones oscuros ni casas abandonadas. Los misterios de los pueblos suelen volverse mucho más peligrosos de lo que parecen a primera vista». La señorita Marple le sonrió con genuina calidez. «Mi querido muchacho, a mi edad, lo más peligroso que probablemente me encuentre es la desaprobación de la señora Price Ridley si me pillan chismorreando. Pero no te preocupes, seré la personificación de la discreción». Mientras Raymond se despedía, la señorita Marple regresó a su estudio de la fotografía. Algo en la postura de la misteriosa mujer continuaba preocupándola. La forma en que su mano presionaba su garganta, la tensión en sus hombros, la cuidadosa posición que mantenía su rostro parcialmente oculto de la cámara. ¿Había visto esa postura antes? Se dio cuenta la señorita Marple con un pequeño escalofrío. Era la postura de alguien con miedo desesperado. Alguien que había presenciado algo terrible o estaba a punto de hacer algo peor. Y si la experiencia le había enseñado algo, era que tal miedo en un entorno de pueblo generalmente significaba que la muerte no estaba muy lejos. Las sombras de la tarde se estaban alargando cuando la señorita Marple finalmente guardó la fotografía. Pero incluso mientras comenzaba los preparativos para la cena, su mente seguía dándole vueltas al rompecabezas de la mujer desconocida. Mañana, decidió, haría algunas visitas sociales. Nada inusual en eso. Solo la ronda normal de visitas a los pueblos que cualquier dama bien educada podría hacer. Y sí, en el curso de la conversación, se enteraba de algo sobre los invitados no invitados en las fiestas en el jardín. Bueno, ese era simplemente el resultado natural de interesarse adecuadamente por los vecinos. Después de todo, como la señorita Marple había aprendido durante sus muchos años en St. Mary Mead, los secretos más peligrosos a menudo estaban escondidos en los lugares más inocentes, y algo le decía que este secreto en particular apenas estaba comenzando a revelarse. Capítulo 2. La aldea reacciona.
La mañana siguiente amaneció gris y lloviznosa. El tipo de clima que hacía que la tarde dorada del sábado anterior pareciera un recuerdo de otra estación por completo. La señorita Marple se puso su impermeable y sus resistentes zapatos para caminar. Guardó la fotografía de forma segura en su bolso y se dispuso a cumplir su primera visita del día. La señora Price Ridley vivía en la Burnham Cottage, un nombre que siempre le había parecido a la señorita Marple, bastante optimista dada la atmósfera perpetuamente sombría que parecía rodear la casa. La recibían en el salón delantero, una habitación tan llena de antimacasares y pastorcillas de porcelana que uno apenas podía moverse sin correr el riesgo de una catástrofe. «Señorita Marple», anunció la señora Price Ridley, con su habitual aire de martirio. «Qué amable de su parte llamarme. Aunque debo decir que este clima espantoso hace que uno se pregunte si tendremos un otoño apropiado. En mi época, septiembre significaba mañanas frescas y hojas doradas, no esta humedad perpetua». La señorita Marple murmuró los oportunos comentarios sobre el tiempo, mientras aceptaba una taza de té, que sabía como si hubiera sido remojada en las aguas de la decepción misma. Después de las bromas de rigor sobre el reumatismo de la señora Price Ridley y el comportamiento escandaloso del nuevo cartero, retiró con cuidado la fotografía. «Me preguntaba si podría ayudarme con un pequeño rompecabezas», dijo la señorita Marple con su tono más amable. La señora Bantry tuvo la amabilidad de compartir esta hermosa fotografía de la reunión del sábado. «Pero me temo que mi memoria ya no es la misma. Parece que hay alguien al fondo a quien no logro ubicar». La señora Price Ridley se ajustó los quevedos y estudió la imagen con la minuciosidad de un general que inspecciona un campo de batalla. Su expresión se volvió cada vez más severa mientras examinaba la misteriosa figura detrás del cobertizo del jardín. Dijo al fin, devolviendo la fotografía con evidente disgusto. «Estoy segura de que no sé quién podría ser. Algún vagabundo sin duda, atraído por el olor de los refrescos de la señora Bantry. Ya sabes cómo esta gente vaga por el pueblo hoy en día, sin ningún respeto por la propiedad privada». «Pero seguramente», aventuró la señorita Marple con suavidad, «si hubiera habido un invitado inesperado, ¿alguien se habría dado cuenta? Una reunión tan concurrida, con tantas miradas atentas». La expresión de la señora Price Ridley sugería que cualquier mirada que no fuera la suya era de una agudeza cuestionable. «Estaba demasiado ocupada asegurándome de que los niños no pisotearan los parterres como para fijarme en cada Tom, Dick y Harry que pudiera haber entrado. De verdad, señorita Marple, me sorprende que se preocupe por estos asuntos. Seguramente hay asuntos más urgentes en el pueblo. El estado del tejado de la iglesia, por ejemplo, o el escándalo de los setos de la señora Welling que crecen sobre el sendero público». La señorita Marple aceptó el suave reproche con buen humor, aunque notó que los dedos de la señora Price Ridley tamborileaban nerviosamente contra su taza de té cuando estudió la fotografía. Era una cosa pequeña, pero la señorita Marple había aprendido a prestar atención a esos detalles. Su siguiente llamada fue a Cherry Baker, la joven que trabajaba a tiempo parcial para varios hogares del pueblo y había ayudado a servir refrigerios en la fiesta del jardín. Cherry la recibió en la pequeña cocina de su cabaña, con su bebé equilibrado sobre una cadera mientras intentaba doblar la ropa con su mano libre. «Oh, señorita», dijo Cherry, cuando le mostraron la fotografía, con su cara redonda arrugada por la concentración. «Está clarísimo, ¿verdad? Se ve a todos con total claridad. Ahí está la señora Clement, contenta por algo, aunque intenta disimularlo. ¿Me entiende?» La señorita Marple sonrió y confió en Cherry al notar lo que las matronas del pueblo habían pasado por alto. «Sí, querida, está bastante bien hecho. Pero me preguntaba sobre esta figura aquí, al fondo. ¿Recuerdas haberla visto?» Cherry entrecerró los ojos al ver la imagen, moviendo al bebé para verlo mejor. «¿Te refieres a detrás del cobertizo? ¡Qué curioso! No recuerdo a nadie allí. Eso sí, estuve agotada casi toda la tarde, con el servicio de té y vigilando a los pequeños. Supongo que podría haber sido alguna de las señoras de Upper Farnham. Algunas sí que visten de forma bastante sombría. Todas las damas de Upper Farnham fueron contadas», dijo la señorita Marple con suavidad. «Tomé nota especial de ellas, ya que la señora Bantry estaba muy contenta de que hubieran hecho el viaje».
La expresión de Cherry se volvió preocupada. Bueno, eso es extraño entonces, ¿no? Parece como si se estuviera escondiendo casi. Y ese abrigo, demasiado abrigado para un día tan lindo. ¿Cree que estaba tramando algo, señorita? Estoy segura de que no es nada de eso, respondió la señorita Marple, aunque su tono carecía de convicción. Quizás era simplemente una visitante que se sentía tímida al unirse a la reunión principal. Pero mientras caminaba a casa bajo la lluviosa tarde, la señorita Marple reflexionó que los instintos de Cherry a menudo eran sorprendentemente precisos. La joven tenía buen ojo para detectar cuando las cosas no eran como deberían ser. Una valiosa cualidad que la señorita Marple había notado en varias investigaciones anteriores. Su última llamada del día fue al Dr. Haydock, a quien encontró en su consultorio con un aspecto típicamente acosado mientras se preparaba para las rondas vespertinas. Señorita Marple dijo, levantando la vista de una colección de revistas médicas esparcidas sobre su escritorio. Por favor, dígame que no está aquí con síntomas misteriosos, que me obligarán a fingir que entiendo la medicina moderna. Mi trato con los pacientes es particularmente deficiente esta noche. La señorita Marple se rió. Nada tan dramático, doctor. Solo me preguntaba si podría ayudarme a resolver un pequeño rompecabezas de la fiesta en el jardín del sábado. Ella le mostró la fotografía, observando atentamente cómo sus ojos se movían por los rostros familiares, antes de posarse en la figura misteriosa del fondo. Su expresión cambió sutilmente, una tensión alrededor de los ojos que sugería reconocimiento, o tal vez preocupación. Curioso, dijo después de un largo momento. No recuerdo haber visto a nadie que coincida con esa descripción, aunque debo admitir que estaba bastante distraído por las teorías del coronel Melchet sobre la guerra moderna. El hombre continúa, ¿no? En efecto, asintió la señorita Marple. Pero tiene usted un carácter muy observador, doctor. Seguramente si hubiera habido un extraño presente. El doctor Haydock devolvió la fotografía con lo que parecía una prisa innecesaria. Las reuniones de pueblo atraen a todo tipo de gente. Señorita Marple, podría haber sido cualquiera, un pariente de visita de fuera de la ciudad. Tal vez, o alguien que se sentía incómodo entre la multitud. No le daría demasiada importancia. Pero mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa al anochecer, reflexionó que la despedida del doctor Haydock le había parecido bastante forzada. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo de esa momentánea tensión alrededor de sus ojos cuando vio por primera vez la misteriosa figura. 3 conversaciones, 3 desestimaciones de sus preocupaciones. Sin embargo, cada persona había reaccionado de manera diferente. La señora Price Ridley con irritación, Cherry con genuina perplejidad, el doctor Haydock con lo que parecía una indiferencia deliberada. En la experiencia de la señorita Marple, esas reacciones variadas solían indicar que la verdad era más compleja de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. Esa tarde, mientras estaba sentada junto al fuego tejiendo, la señorita Marple se encontró pensando no solo en la misteriosa mujer de la fotografía, sino también en las reacciones que había observado durante el día. Los dedos tamborileando de la señora Price Ridley, la despedida apresurada del doctor Haydock, e incluso la inocente observación de Cherry de que la mujer parecía estar escondiéndose. Y debajo de todo, una creciente certeza de que la fotografía había capturado algo más significativo que un simple caso de un invitado no invitado en una reunión de pueblo. En su larga experiencia de la naturaleza humana, la señorita Marple había aprendido que cuando la gente trabajaba tan duro para descartar algo como sin importancia, por lo general significaba que en realidad era muy importante. Dejó su tejido y tomó la fotografía una vez más. A la luz de la lámpara, la figura misteriosa parecía aún más inquietante. Una presencia oscura acechando en los límites de lo que debería haber sido una celebración puramente inocente. Mañana, decidió la señorita Marple, tendría que ampliar su red y tal vez era hora de tener una conversación tranquila con el joven señor Forsyth, el propio fotógrafo. Después de todo, él habría estado en la mejor posición para notar si algo inusual hubiera ocurrido mientras estaba preparando sus tomas. Y en la experiencia de la señorita Marple, los fotógrafos a menudo veían cosas que otros pasaban por alto. Después de todo, su profesión era notar los detalles que marcaban la diferencia entre una imagen ordinaria
y algo verdaderamente memorable. La señorita Marple encontró a Timothy Forsyth en su nuevo estudio encima de la farmacia. Un espacio pequeño pero bien organizado que olía a productos químicos en desarrollo y ambición. El joven estaba encorvado sobre una colección de fotografías extendidas sobre una mesa improvisada, examinándolas a través de una lupa de joyero, con la intensidad de un erudito que estudia manuscritos antiguos. «Señorita Marple», dijo, levantando la vista con genuino placer, «qué alegría verla». Estaba revisando las fotos de la fiesta en el jardín del sábado. La señora Bantry encargó varias copias y quería asegurarme de que cumplieran con sus estándares. Era un joven agradable, reflexionó la señorita Marple, con los modales serios de alguien decidido a dejar su huella en el mundo a través de un esfuerzo honesto. Sus dedos estaban permanentemente manchados con productos químicos y el cuello de su camisa tenía las marcas reveladoras de un soltero que manejaba sus propios arreglos domésticos con un éxito limitado. «Son realmente extraordinarias», dijo la señorita Marple, aceptando su invitación a examinar las distintas imágenes. «Ha capturado la esencia de la tarde maravillosamente. ¡Qué claridad en cada detalle!». Timothy sonrió con orgullo. «Utilizo un sistema de lentes bastante avanzado de fabricación alemana. Capta detalles que el ojo humano podría pasar por alto en el momento. Por supuesto, a veces eso puede ser tanto una desventaja como una ventaja». «¿Ah, sí?». La señorita Marple levantó la vista de las fotografías con educado interés. «¿En qué sentido?». Timothy dudó. Luego seleccionó una de las imágenes. La misma fotografía de grupo que había estado preocupando a la señorita Marple. «Bueno, por ejemplo, esta toma. Técnicamente, es bastante exitosa, buena composición. Todos bien posicionados, excelente profundidad de campo. Pero cuando la estaba revelando, noté. Su voz se fue apagando, aparentemente inseguro de si continuar. «Por favor», dijo la señorita Marple suavemente. «Estoy bastante fascinada por el arte del fotógrafo». «¿Qué notó?». «Hay alguien al fondo que no debería estar ahí», dijo Timothy, señalando la misteriosa figura tras el cobertizo del jardín. «Al menos. No recuerdo haberla visto durante la sesión de fotos. Tuve mucho cuidado con la posición de todos, ¿sabes? Y le habría pedido que se uniera al grupo principal si la hubiera visto». La señorita Marple sintió un pequeño escalofrío de reivindicación. «¿No la reconoce entonces?». «No, en absoluto. Y eso es lo curioso. He estado tratando de recordar la secuencia de eventos de esa tarde, y estoy bastante seguro de que no era visible cuando preparé la toma. Sin embargo, ahí está en la imagen revelada, clara como el agua». Timothy volvió a tomar su lupa y estudió la figura con atención. «¿Ves cómo está colocada? Está de pie a la sombra del cobertizo. Pero el ángulo de la luz sugiere que se movió a esa posición después de que yo comenzara la exposición. La cámara estaba configurada para un tiempo de exposición bastante largo, para asegurar un buen detalle en las sombras, así que cualquier persona que se moviera durante el proceso crearía exactamente este tipo de efecto». «¿Quieres decir que ella apareció durante la fotografía?». «Precisamente. Debió haber entrado en el encuadre justo cuando apreté el obturador, y luego se alejó antes de que alguien del grupo principal notara su presencia». La señorita Marple examinó la figura a través de la lupa de Timothy, anotando detalles que había pasado por alto en su propio estudio. El abrigo de la mujer era realmente demasiado pesado para el clima, pero más significativamente, había algo familiar en su postura que molestaba en los bordes de la memoria. «Dígame», dijo la señorita Marple con cautela. «En su opinión profesional, parece estar bien angustiada. Su postura sugiere tensión, a mi ojo inexperto». Timothy asintió con tristeza. «Yo también lo pensé». «¿Ves cómo se lleva la mano al cuello? Y cómo se apoya en el cobertizo, como si necesitara apoyo. En mi experiencia fotografiando personas, ese tipo de lenguaje corporal suele indicar angustia genuina, no mera timidez». Estudiaron la imagen juntos en silencio durante varios minutos. Finalmente, la señorita Marple preguntó: «¿Le has mostrado esta fotografía a alguien más? ¿Hiciste otras copias?». «Solo el que le di a la señora Bantry y estas pruebas para mí». «¿Por qué lo preguntas?». La señorita Marple eligió sus palabras con cuidado. «He estado haciendo algunas averiguaciones por el pueblo y parece que nadie recuerda haber visto a esta mujer en la fiesta del jardín. Sin embargo,
Aquí hay una clara evidencia de su presencia. Me parece bastante misterioso. La expresión de Timothy se volvió más seria. ¿Crees que hay algo siniestro en ello? Creo, dijo la señorita Marple con delicadeza. En un pueblo como St. Mary Mead, los misterios suelen revelarse mucho más complejos de lo que parecen a primera vista. Dígame, ¿le pareció algo más inusual esa tarde? Timothy dejó su lupa y se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Bueno, ahora que lo mencionas, había algo extraño. Justo antes de prepararme para la fotografía grupal, noté una conmoción cerca de la puerta trasera del jardín de la señora Bantry. Nada dramático. Solo unas pocas personas mirando en esa dirección, algunos murmurando. Pero cuando le pregunté a la señora Bantry al respecto, lo descartó como nada importante. ¿Qué clase de conmoción? No pude ver con claridad desde donde estaba colocando la cámara, pero parecía como si alguien se hubiera ido repentinamente. Había un pequeño alboroto entre los rosales del seto, como si alguien los hubiera empujado apresuradamente, y creí oír un coche arrancando en el camino trasero, aunque no estoy seguro. La señorita Marple sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿El callejón trasero pasa por detrás de la propiedad de la señora Bantry? Sí, se conecta con la carretera principal aproximadamente a media milla de distancia. No se usa mucho, excepto por los lugareños que lo conocen como un atajo a Upper Farnham. Y esto habría sido justo antes de que tomaras la fotografía de grupo. Quizás 5 minutos antes de que me acordara, porque me preocupaba perder la luz. Esas tardes de finales de septiembre pueden cambiar rápidamente. La señorita Marple estudió la fotografía una vez más, su mente procesando las implicaciones de las observaciones de Timothy. Una mujer misteriosa apareciendo en el fondo, alguien saliendo repentinamente por la puerta trasera, un auto arrancando en el camino trasero poco usado. Tomados individualmente, cada incidente podría explicarse como una coincidencia o un malentendido. Juntos, sugerían un patrón de comportamiento que era decididamente furtivo. Señor Forsyth, dijo finalmente, ¿sería posible que me hiciera una copia de esta fotografía en particular? Con gusto le pagaría por su tiempo y materiales. Por supuesto, señorita Marple. Aunque puedo preguntarle qué piensa hacer con él. La señorita Marple sonrió con su sonrisa más amable. Nada dramático, se lo aseguro. Solo un poco más de investigación entre los aldeanos. Como usted dijo, los misterios tienen una forma de revelarse cuando se examinan con suficiente atención. Mientras se preparaba para irse, Timothy la llamó. Señorita Marple, si descubre quién es la mujer, ¿me lo haría saber? Curiosidad profesional. ¿Comprende? Es bastante inquietante darse cuenta de que la cámara ha captado algo, que los ojos pasaron por alto por completo. Por supuesto. Querido muchacho, y gracias por tu tiempo. Has sido de gran ayuda. Mientras caminaba hacia su casa a través del pueblo, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Las observaciones profesionales de Timothy habían confirmado sus instintos sobre la misteriosa mujer, pero lo más importante, habían revelado un patrón de comportamiento secreto que se extendía más allá de la fotografía en sí. Alguien había estado en la fiesta del jardín y no quería ser visto. Alguien se había marchado de repente y furtivamente. Y alguien se había posicionado de tal manera que solo sería captada por el equipo técnico del fotógrafo, invisible para el observador casual. En la experiencia de la señorita Marple, precauciones tan elaboradas solían indicar que lo que estaba en juego era considerablemente más importante que una simple vergüenza social. Y la postura de la mujer, esa mano apretada contra su garganta en aparente angustia, sugería que lo que la había llevado a la fiesta en el jardín había sido un asunto de cierta urgencia. Esa tarde, mientras tejía junto al fuego, la señorita Marple se encontró pensando no solo en la misteriosa mujer, sino también en el curioso hecho de que nadie en el pueblo parecía dispuesto a reconocer su existencia. La irritación de la señora Price Ridley, el desdén del doctor Haydock, incluso la suposición casual de la señora Bantry de que la fotografía no mostraba nada más que un encantador registro de una tarde agradable. Era casi, pensó la señorita Marple, como si todo el pueblo hubiera entrado en una conspiración de silencio sobre algo que todos sabían, pero nadie quería discutir. Y en su larga experiencia de la vida aldeana,
Tales conspiraciones generalmente surgían de un conocimiento compartido de algo vergonzoso o peligroso. Mañana decidió. Era el momento de ampliar su investigación. Quizás una conversación con el coronel Melchett sería lo indicado, o una visita casual al reverendo Clement. Uno de ellos podría dejar escapar algún detalle que iluminaría el creciente misterio que rodeaba la fotografía y su testigo silencioso de unos acontecimientos que alguien quería mucho que permanecieran ocultos. Pero esa noche, cuando el viento arreció fuera de su cabaña y el fuego se convirtió en brasas brillantes, la señorita Marple no pudo evitar la sensación de que estaba lidiando con algo mucho más serio que un simple caso de chismes de pueblo. La mujer de la fotografía parecía genuinamente asustada, y las personas con miedo genuino a menudo tomaban medidas desesperadas para protegerse. La pregunta era, ¿de qué había tenido miedo? Y más importante aún, ¿hasta dónde llegaría alguien para asegurar que su secreto permaneciera enterrado? La mañana siguiente trajo cielos más claros y el tipo de aire fresco de otoño, que hacía que caminar fuera un placer más que un deber. La señorita Marple decidió visitar al coronel Melchett, pensando que un hombre con su experiencia militar podría haber notado detalles que escaparon a los aldeanos con mentalidad más social. Lo encontró en su estudio, rodeado de mapas y memorias militares, luciendo como un oficial retirado a pesar de sus pantuflas y anteojos para leer. La recibió con la brusca cordialidad de un hombre genuinamente complacido de tener su soledad matutina interrumpida por una compañía agradable. Señorita Marple, me alegra verla. Estaba leyendo sobre la campaña de Crimea. Errores tácticos fascinantes, aunque supongo que no se debe hablar mal de los muertos. ¿Té? La señora Melchett fue al mercado, pero puedo preparar una tetera sin quemar la casa. La señorita Marple aceptó su oferta con gracia, y mientras él se ocupaba del servicio de té, ella abordó con cuidado el tema de la fiesta en el jardín del sábado. ¡Qué evento tan encantador!, comenzó. La señora Bantry se superó por completo, y ese joven fotógrafo lo capturó todo maravillosamente. ¿Forsyth? Sí, parecía competente. Me alegra ver jóvenes con las habilidades necesarias en el pueblo. Aunque debo decir que todo ese alboroto con cámaras y trípodes me pareció excesivo para una simple fiesta en el jardín. El coronel Melchett regresó con el té, y se acomodó en su sillón de cuero con el gruñido de satisfacción de un hombre que había gestionado con éxito los arreglos domésticos sin supervisión femenina. Me preguntaba, continuó la señorita Marple con delicadeza, si podría ayudarme con un pequeño rompecabezas sobre la fotografía. Sacó su copia de la imagen, que ahora estaba algo desgastada por el examen repetido. El coronel lo estudió con la minuciosidad con la que antaño habría trabajado en un reconocimiento del campo de batalla. Su expresión permaneció neutral hasta que sus ojos alcanzaron la misteriosa figura del fondo, momento en el que la señorita Marple detectó la más leve tensión alrededor de su boca. Curioso, dijo después de un largo momento. No puedo decir que recuerde haber visto a nadie que coincida con esa descripción, aunque debo admitir que estaba bastante ocupado con las teorías del joven Dr. Haydock sobre las técnicas quirúrgicas modernas. Un tema fascinante, aunque no del todo adecuado para una compañía mixta. ¿Entonces no la reconoces en absoluto? La vacilación del coronel Melchett fue tan breve que alguien menos observador que la señorita Marple podría haberla pasado por alto, por completo. Debería. Parece que hay varias mujeres de mediana edad vestidas de oscuro. Supongo que podrían ser parientes de visita. Pero la señorita Marple había captado algo en su tono. Una cuidadosa neutralidad que sugería más conocimiento del que estaba dispuesto a admitir. En su experiencia, los militares eran generalmente o bien directa y vigorosamente directos, o bien deliberadamente evasivos, con poco punto medio entre ambos estados. Lo curioso, insistió la señorita Marple con suavidad, es que nadie más parece recordar haberla visto tampoco, y sin embargo, ahí está, claramente capturada en la fotografía. La fotografía puede jugar malas pasadas, dijo el coronel, devolviendo la imagen con mayor rapidez de la que exigía la cortesía. Sombras, reflejos, ese tipo de cosas, yo no le daría demasiada importancia. Las reuniones de Miss Marple Village atraen a todo tipo de gente, muchos de los cuales
prefieren mantenerse al margen antes que sumergirse en la vorágine social. Después de salir de la casa del coronel Melchett, la señorita Marple se sintió más desconcertada que antes. Al igual que el doctor Haydock, el coronel había mostrado signos de reconocimiento que fueron rápidamente suprimidos. Sin embargo, ambos hombres se habían esforzado por desestimar el significado de la misteriosa figura. Su siguiente llamada fue a la vicaría, donde encontró a Griselda Clement en el jardín, aparentemente descabezando rosas, pero en realidad sospechaba la señorita Marple, buscando aire fresco para combatir las náuseas matinales que todavía estaba tratando de ocultar. «Señorita Marple», dijo Griselda, alzando la vista con sincero placer. «Qué alegría verla. Estaba pensando en la fiesta del sábado. ¿Verdad que fue espléndida? Aunque debo admitir que me sentí bastante mareada por la tarde. Supongo que comí algo». La señorita Marple sonrió con complicidad. «El clima de septiembre puede ser bastante inquietante para la Constitución. Espero que te sientas mejor ahora». Griselda se sonrojó levemente. «Mucho mejor, gracias. Aunque Leonard sigue preocupándose por mi salud, los hombres pueden ser muy preocupados, ¿no?» «Claro que sí, querida. Hablando de la fiesta del sábado, me preguntaba si podría ayudarme a identificar a alguien en la fotografía». La señorita Marple volvió a mostrar la imagen. Griselda lo estudió con el interés inconsciente de alguien que no tiene por qué estar en guardia. Su dedo recorrió los rostros familiares, deteniéndose en su propia figura con una pequeña risa. «¡Ay! Mira qué contenta estoy. Me esforzaba tanto por no aparentar, es decir, estaba disfrutando muchísimo de la tarde». Continuó su examen hasta que llegó a la figura del fondo. «¿Quién es esta mujer? No recuerdo haberla visto». «Eso es precisamente lo que estoy tratando de determinar. Nadie más parece recordarla tampoco». Griselda miró más de cerca. Su expresión se volvió preocupada. «Parece bastante angustiada, ¿no? Y ese abrigo, demasiado pesado para un día tan cálido. ¿Crees que podría haber estado enferma?» «Es posible», dijo la señorita Marple con cuidado. «¿Está completamente segura de que no la notó durante la fiesta?» «Estoy completamente segura de que lo habría recordado porque...». Griselda dudó, y luego continuó con la honestidad de la juventud. «Bueno, porque yo también me sentía bastante mal en un momento dado, y pasé un rato cerca del cobertizo del jardín tomando el aire. Si hubiera habido alguien más allí, sin duda la habría visto». Esta era información nueva, y la señorita Marple la archivó cuidadosamente. «¿Estaba usted cerca del cobertizo del jardín? ¿En qué momento de la tarde?» «Justo antes de la foto de grupo. Leonard me estaba buscando, y tuve que recomponerme rápidamente. Cuando me encontró, tenía mucho miedo de vomitar delante de todos». «¿Y no viste a nadie en esa zona?» «Nadie en absoluto». Aunque ahora que lo pienso, Griselda frunció el ceño con concentración. Oí algo extraño, una especie de crujido en el seto, y lo que parecía el llanto de alguien. Pero cuando miré, no había nadie. Supuse que era solo el viento, o quizás un gato. La señorita Marple sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Llorando? ¿Estás segura?» «Bueno, sonaba como un llanto, o quizás alguien en apuros, pero era muy débil, y yo mismo me sentía bastante mal, así que puede que lo haya imaginado». «¿Y esto fue justo antes de la fotografía?» «Sí, quizás 5 minutos antes de que el señor Forcier reuniera a todos. Leonard me encontró justo cuando escuché el sonido, y nos reincorporamos al grupo de inmediato». Mientras caminaba a casa desde la vicaría, la señorita Marple reflexionó sobre el patrón que estaba empezando a surgir. 3 testigos separados, Timothy Forsyth, el coronel Melchett y ahora Griselda Clement, habían notado algo inusual en los momentos previos a que se tomara la fotografía grupal. Una conmoción cerca de la puerta trasera, una figura en apuros, sonidos de alguien llorando. Sin embargo, los testigos varones adultos habían hecho caso omiso de sus preguntas, mientras que los observadores más jóvenes e inocentes habían sido francos con los detalles. En la experiencia de la señorita Marple, ese patrón a menudo indicaba que algunos de los testigos sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir, mientras que otros habían observado detalles cruciales sin comprender su significado. Esa tarde, decidió adoptar un enfoque completamente diferente. En lugar de hacer preguntas directas sobre la misteriosa mujer,
Haría algunas indagaciones casuales sobre los acontecimientos recientes en el pueblo. A veces, había aprendido. La información más importante no provenía de lo que las personas estaban dispuestas a discutir, sino de lo que tenían cuidado de evitar mencionar. Comenzó con una visita a la señora Welling, la fuente de chismes más confiable del pueblo, que mantenía un catálogo exhaustivo de los asuntos locales desde su posición estratégica, detrás de las cortinas de encaje de Rosemary Cottage. «Señorita Marple», exclamó la señora Welling, dándole la bienvenida con el entusiasmo de quien anhela conversar. «Qué oportuna es su visita». Estaba pensando en la fiesta en el jardín del sábado, y en lo bien que se veían todos, aunque debo decir que algunos parecían bastante distraídos. El doctor Haydock, por ejemplo, no dejaba de mirar su reloj de bolsillo como si tuviera algo más importante que hacer. «Los médicos siempre son conscientes de sus responsabilidades», observó suavemente la señorita Marple. «Quizás, aunque entre tú y yo, sospecho que tuvo más que ver con ese desafortunado asunto con la señora Blackwood. ¡Qué tragedia! Y tan inesperada». La atención de la señorita Marple se agudizó. «¿Señora Blackwood? Me temo que no me suena el nombre». Los ojos de la señora Welling se iluminaron con el brillo particular de alguien a punto de dar noticias importantes. «Oh, querida». Todo fue bastante impactante. La encontraron muerta en su casa de campo a las afueras de Upper Farnham, el viernes por la mañana. La pobre mujer llevaba muerta al menos 2 días, dicen. Insuficiencia cardíaca, según el doctor Haydock. Aunque no tenía más que 50 años y parecía sana como un caballo cuando la vi en el mercado la semana anterior. La señorita Marple sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Qué triste. No creo haberla conocido». «Bueno, no lo habrías hecho, querida. Era una reclusa bastante retraída en los últimos años. Estuvo casada con James Blackwood, ¿no te acuerdas de él? Era dueño de esa gran casa en Harwell Lane, hasta que estalló el escándalo sobre sus negocios. Lo perdió todo y murió de vergüenza. O eso dicen. La señora Blackwood nunca se recuperó de la desgracia. Era reservada la mayor parte del tiempo. Vivía muy tranquilamente. Y ella murió el viernes, dices. El miércoles por la noche o el jueves por la mañana. Según las autoridades, llamaron al doctor Haydock para certificar la muerte. Causas naturales, por supuesto, dijo. Aunque debo admitir que parecía bastante preocupada la última vez que la vi. Tenía esa mirada atormentada que se pone cuando se lleva una gran carga. La mente de la señorita Marple estaba acelerada, pero mantuvo la expresión serena. Una mujer muere misteriosamente el miércoles o jueves. Y el sábado, una mujer desconocida en apuros aparece en una fiesta en el jardín de un pueblo. Y luego desaparece sin dejar rastro. «Qué trágico», murmuró. Y supongo que el doctor Haydock se sintió bastante afectado por tener que lidiar con un deber tan desagradable tan cerca de las festividades del fin de semana. De hecho, parecía bastante preocupado en la fiesta. Ahora que lo pienso, aunque supongo que eso es natural cuando uno tiene que lidiar con la muerte en el curso de sus deberes profesionales. Mientras la señorita Marple caminaba hacia su casa al anochecer, se encontró con más preguntas que respuestas, pero también con la creciente certeza de que la misteriosa mujer de la fotografía estaba relacionada con la muerte de la señora Blackwood, de maneras que el pueblo aún no estaba listo para reconocer. Mañana decidió. Era hora de visitar Upper Farnham y aprender más sobre la mujer, cuya muerte había proyectado una sombra tan inesperada sobre lo que debería haber sido una fiesta en el jardín, perfectamente inocente. El viaje matutino hasta Upper Farnham fue bastante agradable. A pesar del propósito del viaje de la señorita Marple, había convencido a su vecino, el señor Pederick, de que le proporcionara transporte a cambio de un frasco de su famosa mermelada de manzana y la promesa de ayudarla con la correspondencia a su sobrino en Australia. Upper Farnham resultó ser uno de esos pueblos que parecían estar perpetuamente atrapados entre la prosperidad pasada y la decadencia actual. La calle principal contaba con varias hermosas casas georgianas, pero muchas mostraban signos de un elegante abandono. Pintura descascarada, jardines descuidados y ese particular aire de resignación que se instala en los lugares donde la ambición se ha ido hace mucho tiempo. La cabaña de la señora Blackwood estaba al final de un callejón angosto, separada de sus vecinas por un cuarto de milla de campo.
Era un modesto edificio de piedra, que probablemente databa de principios del siglo XIX, en común jardín que alguna vez había sido cuidadosamente cuidado, pero que ahora mostraba los efectos de la negligencia reciente. La señorita Marple le pidió al señor Petherick que esperara con el coche mientras ella hacía averiguaciones en la casa de al lado, una vivienda un poco más grande que albergaba, según los directorios del pueblo, a una señora Pendleton, que había vivido en la zona durante la mayor parte de 30 años. La señora Pendleton demostró ser una mujer de mirada aguda de unos 70 años, con el aspecto curtido de alguien que había pasado la mayor parte de su vida administrando propiedades rurales con recursos limitados. Recibió a la señorita Marple en una sala de estar que hablaba de días mejores, buenos muebles desgastados, porcelana fina cuidadosamente reparada, y la particular limpieza que proviene de tener más tiempo que dinero. «Señora Blackwood», dijo la señora Pendleton, cuando la señorita Marple explicó su interés. «Pobrecita, supongo que era inevitable, la verdad, aunque el momento fue bastante repentino. Había estado decayendo estos últimos meses, aunque no de una forma que pudieras identificar con exactitud. En caso de que falle, ¿cómo? Si no te molesta que te pregunte». La señora Pendleton sirvió té de una tetera que claramente había visto décadas mejores. Nerviosa, se podría decir, Jumpy comenzó a cerrar las puertas incluso durante el día, lo cual no era propio de ella en absoluto, y había empezado a caminar hasta el pueblo a horas extrañas, temprano en la mañana, tarde en la noche, casi como si intentara evitar que la vieran. ¿Cuándo empezó este comportamiento? Quizás hace 3 meses. Justo después de ese asunto con el caballero londinense que vino a hacerle preguntas sobre los asuntos de su difunto esposo. Me imagino que despertó todo tipo de recuerdos desagradables. El interés de la señorita Marple se agudizó. Un caballero de Londres, investigador privado de algún tipo, o eso decía. Muy educado, muy bien vestido, pero había algo en él que inquietaba bastante a la pobre señora Blackwood. Vino a verme después de su visita, completamente fuera de sí. Dijo que había estado preguntando por papeles y documentos que James podría haber dejado atrás. ¿Y su marido había dejado tales documentos? La expresión de la señora Pendleton se volvió cautelosa. No lo sé, naturalmente, pero la señora Blackwood mencionó que había encontrado algo de correspondencia comercial antigua cuando estaba limpiando el ático. Nada importante, dijo. Solo cartas y facturas antiguas. Pero este investigador parecía muy interesado en ellas. ¿Ella se los dio? ¿O no? Ella fue bastante firme al respecto. Dijo que le había dicho que no había nada de interés y que tendría que creerle. Pero me di cuenta de que todo el asunto la había inquietado terriblemente. La señorita Marple bebió su té pensativamente. Supongo que no conoce el nombre de este investigador. Déjame pensar en Carruthers, creo. O quizás Carstairs. Algo confía. En cualquier caso, dejó una tarjeta, pero la señora Blackwood la tiró al fuego en cuanto se fue. ¿Y esto fue hace 3 meses? Aproximadamente. El comportamiento que mencioné comenzó poco después, casi como si temiera que él regresara o que otros pudieran seguirlo. La señora Pendleton volvió a llenar sus tazas de té, su expresión cada vez más preocupada. Le diré algo más, señorita Marple, aunque no estoy segura de que signifique algo. La noche antes de que muriera, o lo que creemos que fue la noche anterior, oí un coche en el camino bastante tarde, quizás a las 11 o incluso más tarde, muy inusual para esta zona, ya que no tenemos mucho tráfico después del anochecer. ¿Viste el coche? No, pero lo oí detenerse cerca de la cabaña de la señora Blackwood, y luego reanudarse después de unos 10 minutos. Pensé que tal vez había tenido una visita, pero cuando miré hacia afuera a la mañana siguiente, no había señales de que alguien hubiera llamado. La señorita Marple sintió el familiar cosquilleo que acompañaba el descubrimiento de una pista importante. Mencionó que el doctor Haydock certificó la muerte como causas naturales. Sí, insuficiencia cardíaca. Aunque debo decir que, para alguien que supuestamente murió por causas naturales, la señora Blackwood parecía bastante perturbada cuando la encontraron, como si hubiera visto algo aterrador justo antes del final. Después de dejar a la señora Pendleton, la señorita Marple le pidió al señor Petherick que la llevara hasta la cabaña de la señora Blackwood. El edificio estaba vacío ahora.
Sus ventanas reflejaban el cielo de la tarde como ojos ciegos. Pero fue el jardín lo que llamó la atención de la señorita Marple. Específicamente, la puerta trasera que se abría a un callejón angosto que corría paralelo a la carretera principal. «Señor Peterick», dijo pensativa, «¿a dónde conduce este callejón?» «Da una vuelta para conectar con la carretera principal hacia St. Mary Mead», respondió. «Es un atajo que usan algunos lugareños, aunque no está bien mantenido». «¿Por qué lo preguntas?» La señorita Marple estudiaba la geografía con creciente interés. El camino secundario que había mencionado la señora Pendleton, el atajo a St. Mary Mead, el visitante nocturno que se quedó solo 10 minutos. Todos estos detalles comenzaban a formar un patrón que conectaba la muerte de la señora Blackwood con la misteriosa mujer en la fiesta del jardín. «Simplemente tengo curiosidad por las carreteras locales», dijo con suavidad. «Creo que comprender la geografía de una zona ayuda a apreciar su carácter». En el camino a casa, la señorita Marple se encontró reconstruyendo una posible secuencia de eventos. La señora Blackwood, asustada por la visita de un investigador privado 3 meses antes, se vuelve cada vez más solitaria y nerviosa. Recibe una visita tarde en la noche antes de su muerte. Alguien que se queda solo brevemente, pero lo suficiente como para causar la angustia que la señora Pendleton había observado en la expresión de la mujer muerta. Al día siguiente, la señora Blackwood es encontrada muerta por una aparente insuficiencia cardíaca. Pero alguien, posiblemente la misma persona que la había visitado esa noche, sabe que la muerte no fue del todo natural. Que alguien asiste a la fiesta en el jardín de St. Mary Mead el sábado, posiblemente para observar las reacciones de aquellos que podrían estar relacionados con la muerte de la señora Blackwood. Pero ¿quién era la misteriosa mujer? ¿Y qué conexión tenía con la señora Blackwood? ¿Con el investigador privado o con alguien de St. Mary Mead? Esa tarde, la señorita Marple estaba sentada en su salón con la fotografía extendida frente a ella una vez más. Pero esta vez, no estaba mirando a la misteriosa mujer del fondo. En cambio, estaba estudiando los rostros de los aldeanos en primer plano, buscando signos de tensión o culpa que pudieran explicar por qué alguien se había sentido obligado a espiarlos desde las sombras. La expresión distraída del Dr. Haydock adquirió un nuevo significado cuando se la vio a la luz de su participación profesional en la muerte de la señora Blackwood. La cuidadosa evasión de sus preguntas por parte del coronel Melchett parecía menos discreción militar y más un ocultamiento deliberado. Incluso la irritación desdeñosa de la señora Price Ridley podría enmascarar un conocimiento que prefería no examinar demasiado de cerca. Pero fue otro detalle lo que atrajo la atención de la señorita Marple mientras estudiaba la fotografía a la luz de la lámpara. Algo que había notado antes, pero que no había apreciado del todo. En el extremo izquierdo de la imagen, parcialmente oscurecido por la considerable corpulencia del Dr. Haydock, se encontraba una figura cuya postura sugería tensión a pesar de su intento de parecer relajado. La señorita Marple tomó su lupa y estudió la figura más de cerca. Era un hombre, bien vestido pero de alguna manera furtivo, con la mirada dirigida no hacia la cámara sino hacia el fondo de la imagen, hacia el mismo lugar donde la misteriosa mujer acechaba detrás del cobertizo del jardín. Ella había encontrado su conexión. La misteriosa mujer no había estado observando la fiesta al azar, había estado observando a alguien específico, y ese alguien había sido consciente de su presencia, incluso si había tratado de ocultar su conciencia a los otros invitados. Mañana, decidió la señorita Marple, era el momento de identificar al observador y al observado, y descubrir qué conexión podrían haber tenido con una mujer muerta en Upper Farnham, cuyo corazón supuestamente había fallado un miércoles por la noche, 2 días antes de una fiesta en el jardín que había atraído mucha más atención de la que todos estaban dispuestos a admitir. El misterio se hacía cada vez más profundo, pero la señorita Marple sentía la satisfacción familiar de un rompecabezas que empezaba a revelar su lógica subyacente. En su experiencia, los dramas humanos más complejos a menudo se reducían a motivos sorprendentemente simples, una vez que uno comprendía las relaciones entre los principales actores. Y en este caso, estaba empezando a sospechar que la relación entre la misteriosa mujer y su objetivo involucraba secretos por los que valía la pena matar. Y ciertamente,
Valía la pena observarlos en una fiesta en el jardín de un pueblo donde nadie esperaba ser observado por alguien más amenazante que el fotógrafo local. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada a la cabaña de la señorita Marple. Estaba en su jardín, examinando sus últimas dalias, cuando llegó la señora Bantry en un estado de considerable agitación. Su aspecto habitualmente inmaculado estaba algo desaliñado, y sus modales inusualmente nerviosos. «Jane», dijo sin preámbulos, «debo hablar contigo sobre esa fotografía. Ha sucedido algo bastante inquietante». La señorita Marple dejó sus tijeras de jardinería y condujo a la señora Bantry a la pequeña mesa de hierro forjado debajo de su manzano, notando que las manos de su amiga temblaban ligeramente cuando aceptó la silla ofrecida. «¿Qué clase de disturbio, Dolly?» «Anoche alguien entró en mi casa», dijo la señora Bantry, su voz apenas por encima de un susurro. «No se llevaron nada, al menos nada de valor obvio. Pero mi estudio fue registrado a fondo. Papeles esparcidos, cajones de escritorios vaciados, incluso los libros sacados de sus estantes». La señorita Marple sintió un escalofrío de aprensión. Se lo informó a las autoridades, por supuesto, y el agente Palk fue muy minucioso en su examen. Pero aquí está lo curioso. Jane, cuando catalogaba lo que podría haberse alterado, me di cuenta de que faltaban varias copias de la fotografía de la fiesta en el jardín. Había encargado una docena de copias al joven señor Forsyth, con la intención de enviárselas a varios amigos y familiares. Ahora solo puedo encontrar 4. ¿Estás seguro de que se los llevaron? La señora Bantry asintió enfáticamente. Estoy absolutamente segura. Estaban en un sobre manila sobre mi escritorio, claramente etiquetado. El sobre todavía está allí, pero 8 de las 12 fotografías han desaparecido. La señorita Marple asimiló esta información con creciente inquietud. Alguien estaba muy preocupado por la circulación de esa fotografía en particular, lo suficientemente preocupado como para cometer un robo para evitar su distribución más amplia. «Dolly», dijo con cautela, «creo que deberías saber que he estado investigando a la misteriosa mujer del fondo de la fotografía, y he descubierto algunas conexiones bastante inquietantes». Procedió a contarle a la señora Bantry sobre su investigación, sobre la muerte de la señora Blackwood, la visita del investigador privado, y la persona que llamó tarde en la noche que había visitado a la mujer la noche en que murió. La señora Bantry escuchó con creciente alarma. Su rostro palideció a medida que las implicaciones se hicieron claras. «¿Crees que la mujer de la fotografía estaba relacionada con la muerte de la señora Blackwood?» «Creo que podría haber sido la propia señora Blackwood», dijo la señorita Marple en voz baja. La señora Bantry la miró conmocionada. «Pero eso es imposible. La señora Blackwood murió el miércoles o el jueves. Nuestra fiesta en el jardín fue el sábado. Según la certificación del Dr. Haydock, sí». Por empiezo a preguntarme si esa certificación era del todo exacta. Antes de que la señora Bantry pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada del propio Dr. Haydock, quien apareció en la puerta del jardín con aspecto acosado y algo a la defensiva. «Señorita Marple», dijo, acercándose a su mesa con evidente reticencia, «tengo entendido que ha estado haciendo preguntas sobre la muerte de la señora Blackwood. Pensé que quizá deberíamos conversar». La señorita Marple señaló una silla vacía. «Por favor, únase a nosotros, doctor. La señora Bantry me estaba contando sobre el robo de anoche». La expresión del Dr. Haydock se tensó. «¿Robo? ¿Qué se llevaron?» «Fotografías», dijo la señora Bantry, estudiando su rostro con atención. «Copias de la fotografía de la fiesta en el jardín, para ser más específico». La reacción del médico fue inmediata y reveladora. Se sobresaltó un poco, pero luego intentó ocultar su sorpresa con preocupación profesional. «Qué extraño, aunque supongo que los ladrones hoy en día se llevan cualquier cosa que crean que pueda tener valor. Probablemente esperaban que fueran huellas valiosas o reliquias familiares». «¿8 copias idénticas de la misma fotografía?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Eso sugeriría un conocimiento bastante específico por parte del ladrón». El Dr. Haydock se removió incómodo en su silla. «Señorita Marple, espero que no esté sugiriendo que la muerte de la señora Blackwood no fue natural. Examiné el cuerpo yo mismo y la causa de la muerte fue claramente una insuficiencia cardíaca».
Estoy seguro de que su examen fue exhaustivo, doctor. Pero me pregunto si podría contarnos más sobre las circunstancias. ¿Cuándo exactamente certificó la muerte? El viernes por la mañana, cuando se descubrió el cuerpo. Era evidente que llevaba algún tiempo muerta. El rigor mortis estaba muy avanzado. ¿Pero calculó la hora de la muerte como el miércoles por la noche o el jueves por la mañana? El doctor Haydock dudó, y la señorita Marple captó las señales reveladoras de un hombre que elegía sus palabras con mucho cuidado. Esa fue mi evaluación profesional, basada en el estado del cuerpo y las circunstancias del descubrimiento. ¿Qué circunstancias exactamente? Fue encontrada en su sala de estar, aparentemente desplomada mientras leía. Un libro aún estaba abierto sobre la mesa junto a su silla. Todo sugería una muerte pacífica por causas naturales. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con la señora Bantry. Doctor, perdone mi insistencia, ¿pero hubo algo en la escena que le pareciera inusual? ¿Algún detalle que no encajara con su evaluación de la muerte natural? El doctor Haydock permaneció en silencio durante un largo momento, mientras sus dedos tamborileaban contra el brazo de su silla con un ritmo nervioso que le recordó desagradablemente a la señorita Marple la reacción de la señora Price Ridley ante la fotografía. Había una cosa, dijo finalmente. La señora Blackwood estaba completamente vestida cuando la encontraron, incluido su abrigo y zapatos. Algo bastante inusual para alguien que supuestamente había muerto en paz en su casa esa noche. Como si hubiera estado esperando salir. O había regresado recientemente de algún lugar, admitió el doctor Haydock, a regañadientes. La señora Bantry se inclinó hacia adelante. Doctor, ¿no cree que sea posible que la señora Blackwood siguiera viva el sábado, que pudiera haber asistido a mi fiesta en el jardín? La expresión del doctor Haydock se volvió cuidadosamente neutral. Señora Bantry, puedo asegurarle que cuando examiné el cuerpo de la señora Blackwood el viernes por la mañana, llevaba muerta al menos 24 horas, probablemente más tiempo. Pero la señorita Marple notó que no había respondido directamente a la pregunta de la señora Bantry. En lugar de eso, había reafirmado su posición oficial, pero evitando la cuestión específica del tiempo. Por supuesto, doctor, dijo con suavidad. Su juicio profesional está naturalmente fuera de toda duda, aunque confieso que tengo curiosidad por algo completamente distinto. En la fiesta del jardín del sábado, vio a alguien que pareciera fuera de lugar, alguien que pudiera haber estado observando la reunión en lugar de participar en ella. El rostro del doctor Haydock se sonrojó levemente. Señorita Marple, realmente debo protestar por esta línea de investigación. Parece estar sugiriendo algún tipo de conspiración o encubrimiento, lo cual es tan ofensivo como ridículo. Simplemente intento comprender por qué alguien se tomaría la molestia de robar fotografías de la casa de la señora Bantry, respondió la señorita Marple con calma. Eso sugiere que alguien está muy preocupado por lo que esas fotografías puedan revelar. El doctor Haydock se levantó bruscamente. Me temo que debo volver a mis rondas, pero les recomiendo encarecidamente a ambos que dejen este asunto en paz. La señora Blackwood murió por causas naturales. El robo probablemente fue obra de ladrones comunes, y cualquier conexión que crean ver entre estos eventos es pura coincidencia. Tras su marcha, la señora Bantry se volvió hacia la señorita Marple con los ojos muy abiertos. Jane, su reacción fue bastante reveladora, ¿verdad? Parecía casi asustado. En efecto. Y notaron que en ningún momento negó la posibilidad de que la señora Blackwood estuviera viva el sábado. Simplemente reiteró su postura oficial sobre cuándo examinó el cuerpo. ¿Crees que ha estado mintiendo sobre la hora de la muerte? La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. Creo que el doctor Haydock es un hombre fundamentalmente honesto que se encuentra en una posición muy difícil. Cualquiera que sea la verdad sobre la muerte de la señora Blackwood, claramente sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Esa tarde, la señorita Marple decidió que era hora de un enfoque más directo. Caminó hasta el estudio de Timothy Forsyth, donde encontró al joven fotógrafo, revelando una nueva serie de retratos. Señor Forsyth, dijo sin preámbulos, necesito hacerle una pregunta muy importante y espero que me la responda con sinceridad. Al revelar las fotografías de la fiesta en el jardín, ¿notó algo inusual en la mujer del fondo? ¿Algo que sugiera que la habían añadido a la imagen después?
Timothy levantó la vista de su bandeja de revelado con sorpresa. Añadido a la imagen, señorita Marple, le aseguro que todas mis fotografías son completamente auténticas. Nunca manipularía una imagen de esa manera. No estoy cuestionando tu integridad, querido muchacho, pero es posible que alguien más haya manipulado la fotografía entre el momento en que la tomaste y el momento en que la revelaste. La expresión de Timothy se volvió pensativa. La película estuvo en mi poder todo el tiempo, pero ¿dudó? Luego continuó a regañadientes. Hubo una cosa extraña. Cuando fui a revelar la película el domingo por la mañana, descubrí que mi estudio había sido alterado. Nada dramático, solo pequeñas cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera estado buscando algo. La señorita Marple sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Informó esto a las autoridades. No estaba seguro de que se hubieran llevado algo, y no quería parecer paranoico. Pero ahora que han robado a la señora Bantry y usted hace estas preguntas, señorita Marple, ¿qué está pasando exactamente? La señorita Marple estudió el rostro serio del joven, sopesando cuánto decirle. Creo que esa fotografía capturó algo que alguien desea mucho mantener oculto, y creo que alguien está cada vez más desesperado por evitar su circulación. Pero es solo una fotografía de una fiesta en el jardín. ¿Qué podría tener de amenazante? A veces, dijo la señorita Marple en voz baja, los secretos más peligrosos se esconden en los lugares más inocentes. Y a veces, una fotografía puede servir como testigo de acontecimientos que alguien esperaba que nunca salieran a la luz. Mientras caminaba hacia su casa al anochecer, la señorita Marple reflexionó sobre las revelaciones del día. El robo en la casa de la señora Bantry, el disturbio en el estudio de Timothy, la reacción defensiva del Dr. Haydock, todo apuntaba a una conspiración de silencio en torno a eventos que eran mucho más complejos que una simple fiesta en el jardín o una muerte natural. Pero la revelación más significativa había sido la admisión del Dr. Haydock de que la señora Blackwood había sido encontrada completamente vestida, como si esperara salir o hubiera regresado recientemente de algún lugar, combinado con el relato de la señora Pendleton sobre una visita nocturna. Pintó un retrato de una mujer que había estado muy viva y activa la noche en que supuestamente murió. Mañana, decidió la señorita Marple, era el momento de afrontar las piezas restantes del rompecabezas, y estaba empezando a sospechar que la clave de todo el misterio no residía en la identidad de la misteriosa mujer de la fotografía, sino en descubrir a quién había estado observando, y por qué esa persona estaba ahora tan desesperada por asegurarse de que su observación permaneciera en secreto. La señorita Marple disfrutaba de su té de la mañana, cuando un visitante inesperado llegó a su cabaña. A través de sus cortinas de encaje, observó a un caballero bien vestido, de mediana edad, que descendía de un automóvil. Su porte sugería el de alguien acostumbrado a la autoridad. Se comportaba con la confianza particular de un hombre, cuya profesión le exigía hacer preguntas incómodas y esperar respuestas honestas. El golpe a su puerta fue firme pero educado, y cuando ella abrió, el caballero se quitó el sombrero con cortesía anticuada. Señorita Marple, soy el inspector Carruthers de Scotland Yard. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto delicado. La señorita Marple reconoció el nombre inmediatamente, era el caballero londinense, que había visitado a la señora Blackwood 3 meses antes, aunque la señora Pendleton no estaba segura del apellido exacto. Ella lo invitó a entrar, notando sus ojos penetrantes, mientras observaban los detalles de su sala de estar. «Inspector», dijo, acomodándolo en su silla más cómoda, «¿en qué puedo ayudarlo?» Carruthers aceptó su ofrecimiento de té con la fatigada gratitud de quien ha estado viajando desde temprano en la mañana. «Entiendo que ha estado haciendo averiguaciones sobre la muerte de la señora Blackwood y ciertas fotografías tomadas en una reciente reunión del pueblo. Estoy aquí porque estos asuntos se cruzan con una investigación en curso». La señorita Marple sintió un escalofrío de reivindicación mezclado con aprensión. ¿Qué clase de investigación? Un caso complejo que involucra fraude, chantaje y ahora, sospecho, asesinato. El difunto esposo de la señora Blackwood o estuvo involucrado en algunos negocios bastante desagradables antes de su muerte. Cuando ciertas irregularidades salieron a la luz recientemente, me asignaron investigar. Carruthers
Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta manila. Lo que voy a decirle debe permanecer confidencial, señorita Marple. James Blackwood malversó casi 50,000 libras de sus socios comerciales antes de su muerte. El dinero nunca se recuperó y tenemos razones para creer que la señora Blackwood sabía dónde estaba escondido. ¿Y usted la visitó para preguntarle sobre esto? Hace 3 meses. Sí. Ella afirmó no saber nada sobre los asuntos de su marido, pero no estaba del todo convencida. Acordamos mantener el contacto y ella aceptó revisar los documentos restantes. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Inspector, ¿está seguro de que la señora Blackwood murió el miércoles o el jueves, como se informó? La expresión de Carruth se agudizó. ¿Qué te hace preguntar eso? La señorita Marple se levantó y sacó de su cesta de punto la fotografía de la fiesta en el jardín. Porque creo que esta fotografía fue tomada el sábado por la tarde. Y creo que la mujer del fondo es la propia señora Blackwood. El inspector estudió la imagen a través de la lupa de la señorita Marple. Su expresión cada vez más sombría. Después de varios minutos, levantó la vista con la expresión de un hombre cuyas peores sospechas se habían confirmado. Señorita Marple, necesito decirle algo que explicará por qué esta fotografía es tan significativa. La señora Blackwood me contactó el sábado por la mañana, el día de su fiesta en el jardín. Dijo que había encontrado algo importante entre los papeles de su esposo y quería reunirse conmigo. ¿Te reuniste con ella el sábado? Quedamos en encontrarnos el domingo por la mañana en su cabaña, pero cuando llegué, la encontré muerta. El doctor Haydock ya estaba allí después de que lo llamara un vecino preocupado. Me dijo que había estado muerta desde el miércoles o jueves. La señorita Marple sintió que las piezas del rompecabezas se reorganizaban en su mente. Pero si ella te llamó el sábado por la mañana. Exactamente. O el doctor Haydock se equivocó sobre la hora de la muerte. O algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Carruthers volvió a meter la mano en su carpeta y sacó una segunda fotografía. Señorita Marple, quiero que observe esto con mucho cuidado. La fotografía que le entregó fue claramente tomada con una cámara profesional. Pero a diferencia de la composición artística de Timothy, esta imagen tenía la cruda calidad de la evidencia policial. Mostraba la sala de estar de la señora Blackwood tal como se había encontrado el domingo por la mañana. La silla donde supuestamente había muerto, el libro abierto en la mesa auxiliar, y la propia señora Blackwood luciendo pacífica en la muerte. Pero la atención de la señorita Marple se dirigió inmediatamente a algo completamente distinto. En la repisa de la chimenea, claramente visible en el fondo de la fotografía policial, había un pequeño marco de plata que contenía lo que parecía ser un retrato familiar. Inspector, dijo en un tono de voz apenas superior a un susurro, ¿puedo tomar prestada su lupa? A través de la vista mejorada, la señorita Marple pudo ver el retrato familiar con mayor claridad. Mostraba a una señora Blackwood mucho más joven de pie junto a un hombre que obviamente era su difunto esposo. Pero fue la tercera figura en el retrato, la que aceleró el pulso de la señorita Marple. Una mujer joven con uniforme de enfermera, claramente identificada por la anotación manuscrita, visible en la parte inferior del marco como nuestra querida Alice. Inspector, ¿sabe usted quién es esta Alice? Carruthers estudió la imagen y luego negó con la cabeza. No, pero puedo averiguarlo. ¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple dejó la lupa y volvió a coger la fotografía de la fiesta en el jardín. Porque creo que acabo de identificar a nuestra misteriosa mujer. Y si no me equivoco, este caso es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Señaló la figura en el fondo de la fotografía de Timothy. Mira la postura, la altura, la constitución general. Ahora imagina a esta mujer 20 años más joven y con uniforme de enfermera. Carruthers comparó las dos imágenes y su expresión se tornó cada vez más preocupada. ¿Crees que la mujer de la fotografía de la fiesta en el jardín es esta Alice? Creo que Alice era hija de la señora Blackwood, probablemente ilegítima, dado que solo se la identifica por su nombre y profesión. Creo que la señora Blackwood se puso en contacto con usted el sábado porque había decidido revelar lo que sabía sobre el dinero robado de su esposo. Y creo que Alice estaba en la fiesta en el jardín para observar las reacciones de quien sospechara que estuviera involucrado en la muerte de su madre. Pero señorita Marple,
Si la señora Blackwood murió el sábado por la noche después de la fiesta en el jardín, ¿para quién vigilaba a Alice? ¿Y por qué? La señorita Marple se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la tranquila calle del pueblo donde los niños jugaban y las amas de casa hacían sus recados matutinos. Parecía imposible que un entorno tan tranquilo pudiera albergar el tipo de secretos oscuros que Carruthers estaba describiendo. «Inspector», dijo finalmente, «creo que Alice sabía o sospechaba que alguien en St. Mary Mead estaba involucrado en presionar a su madre para que guardara silencio sobre el dinero robado. Creo que vino a la fiesta en el jardín para observar a esa persona, y lo que vio allí la convenció de que su madre corría peligro inminente. Y luego fue a avisar a su madre, llegando demasiado tarde para evitar el asesinato, pero a tiempo de presenciar algo que la hizo huir aterrorizada». Carruthers absorbió esta teoría con la sombría satisfacción de un profesional que había visto demasiados casos en los que los secretos familiares se volvían mortales. Eso explicaría por qué parecía tan angustiada en la fotografía, y por qué alguien ha estado tan desesperado por evitar su circulación. En efecto, inspector, pero hay algo más que debería saber. Anoche, alguien robó en la casa de la señora Bantry, y robó varias copias de esta fotografía. También registraron el estudio del joven señor Forsyth, aunque no lo denunció en ese momento. «Alguien se está desesperando», asintió Carruthers con gravedad. «Lo que significa que puede que nos estemos quedando sin tiempo para encontrar a Alice y saber qué presenció». La señorita Marple se apartó de la ventana con expresión decidida. «Inspector, creo que sé cómo encontrar a Alice. Pero primero, creo que debemos tenderle una trampa a quien mató a la señora Blackwood. Y creo que la clave de esa trampa está en hacer saber que hemos identificado a la misteriosa mujer de la fotografía». «¿Qué tienes en mente?» «Una pequeña reunión», dijo la señorita Marple con una sonrisa que habría parecido inocente a cualquiera que no la conociera bien. «Nada dramático, solo unos vecinos que vienen a hablar de los recientes y desafortunados sucesos. Pero sospecho que, en cuanto se sepa que hemos resuelto el misterio de la fotografía, nuestro asesino se sentirá obligado a actuar. Eso podría ser extremadamente peligroso, señorita Marple. Quizás, pero en mi experiencia, inspector, lo más peligroso es dejar que un asesino crea que ha escapado a la justicia. Esa gente invariablemente vuelve a matar, y la próxima vez, la víctima podría ser alguien que no tiene idea del peligro que corre». Mientras el inspector Carruthers se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta. «Señorita Marple, ¿cómo puede estar tan segura de que Alice sigue viva, si presenció el asesinato de su madre?» «Porque», dijo la señorita Marple en voz baja, «si Alice estuviera muerta, su cuerpo ya habría sido encontrado. El hecho de que haya permanecido oculta sugiere que está viva, asustada y esperando el momento adecuado para revelar lo que sabe. Nuestro trabajo es crear ese momento, antes de que el asesino cree su propio momento». Después de que el inspector se fue, la señorita Marple se sentó sola en su sala de estar, estudiando ambas fotografías con renovada intensidad. El caso se estaba volviendo más claro, pero también se estaba volviendo más peligroso. Alguien en St. Mary Mead había matado para proteger un secreto, y ese alguien ahora estaba observando cada movimiento que ella hacía. Pero la señorita Marple ya se había enfrentado a asesinos antes, y había aprendido que el arma más eficaz contra un asesino era a menudo su propia desesperación. Mañana empezaría a organizar su pequeña reunión y se aseguraría de que la noticia llegase exactamente a los oídos adecuados. El juego, como podría haber dicho su contemporáneo ficticio, estaba en marcha. A la mañana siguiente, la señorita Marple comenzó lo que ella privadamente llamó la campaña de chismes. Comenzó con una visita a la oficina de correos, donde se podía confiar en la señora Hart, la encargada de correos, para distribuir información por todo el pueblo con la eficiencia de una red de inteligencia bien organizada. «Qué novedad tan interesante», confesó la señorita Marple mientras compraba sellos para su correspondencia. «Esa fotografía de la fiesta en el jardín de la señora Bantry ha resultado bastante reveladora. El inspector Carruthers de Scotland Yard fue de gran ayuda para identificar a la misteriosa mujer». Los ojos de la señora Hart se iluminaron con el brillo particular de alguien a quien acababan de confiarle una noticia importante. «Scotland Yard. Dios mío»,
Señorita Marple, ¿qué puede tener de importante una fotografía de una fiesta en el jardín? Oh, probablemente no debería decir demasiado, respondió la señorita Marple con la indiscreción calculada de quien deseaba desesperadamente que su información se difundiera. Pero parece que la mujer estaba relacionada con la pobre señora Blackwood, que murió la semana pasada. El inspector cree que pudo haber presenciado algo bastante significativo. Por la tarde, calculó la señorita Marple, la noticia habría llegado a todos los hogares de St. Mary Maid. Por la noche, quienquiera que hubiera asesinado a la señora Blackwood se vería obligado a decidir cómo responder a este acontecimiento. Su siguiente parada fue la vicaría, donde encontró a Griselda Clement en el jardín con su marido, ambos con aspecto preocupado. «Señorita Marple», dijo el reverendo Clement, levantándose de donde había estado examinando un rosal enfermo. «Qué casualidad que llamara. Griselda me ha estado contando su interés por esa fotografía, y nos preguntábamos si podríamos ayudarla. De hecho», añadió Griselda, con su joven rostro lleno de preocupación, «Leonard cree que deberíamos tener una pequeña reunión mañana por la noche. Nada formal, solo té y pasteles para cualquiera que pueda tener información sobre los acontecimientos recientes. Una especie de debate comunitario, por así decirlo». La señorita Marple sonrió con aprobación. Sin saberlo, los Clements le habían proporcionado la tapadera perfecta para su plan. ¡Qué idea tan considerada! Estoy segura de que al inspector Carruthers le interesaría asistir, ya que continúa su investigación sobre la muerte de la señora Blackwood. Inspector Carruthers, el reverendo Clement parecía desconcertado. No sabía que se requiriera ninguna investigación. El doctor Haydock nos aseguró que fueron causas naturales. Oh, estoy segura de que sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero hay algunas irregularidades con respecto al horario, y el inspector quiere aclararlas antes de cerrar sus archivos. Nada grave, por supuesto, pero está especialmente interesado en hablar con cualquiera que haya podido ver a la señora Blackwood el sábado. Esa tarde, la señorita Marple recibió 3 llamadas telefónicas distintas. La primera era de la señora Price Ridley, aparentemente llamando para expresar su desaprobación de involucrar a autoridades externas en asuntos del pueblo, pero claramente buscando información sobre lo que el inspector podría haber descubierto. La segunda llamada fue del coronel Melchett, que quería saber si su presencia sería necesaria en la reunión del día siguiente, y que pareció extrañamente aliviado cuando la señorita Marple le aseguró que era completamente voluntaria. La tercera llamada fue la más interesante. El doctor Haydock llamó justo después de las 9 en punto, con la voz tensa por lo que él afirmaba era preocupación profesional. «Señorita Marple», dijo sin preámbulos, «tengo entendido que mañana habrá una reunión sobre la muerte de la señora Blackwood. Espero que me deje claro que mi examen fue exhaustivo y mis conclusiones acertadas». «Por supuesto, doctor. Estoy seguro de que el inspector Carruthers no tiene intención de cuestionar su criterio profesional». Hubo una larga pausa antes de que el doctor Haydock continuara. «Este inspector ha estado haciendo preguntas sobre el momento de la muerte, ¿verdad? Quiero que sepa que tales estimaciones no siempre son precisas. Las circunstancias pueden afectar los signos habituales de descomposición». «Estoy segura de que es cierto», asintió la señorita Marple con suavidad. «Aunque tengo entendido que la señora Blackwood fue encontrada en circunstancias bastante inusuales, completamente vestida para estar al aire libre, a pesar de que aparentemente murió en su casa esa noche». Otra pausa, más larga esta vez. «Señorita Marple, espero que no esté permitiendo que este inspector le llene la cabeza con tonterías sospechosas. La señora Blackwood murió por causas naturales y punto final». «Estoy seguro de que tienes razón, doctor. Te veré mañana por la noche, ¿no?» «Sí. Supongo que debería asistir para responder cualquier pregunta médica que pueda surgir». Después de que el doctor Haydock colgó, la señorita Marple se recostó en su silla con satisfacción. 3 llamadas, 3 niveles diferentes de ansiedad, pero todos indicaban que la reunión del día siguiente estaría bien concurrida por exactamente las personas que ella más quería observar. A la mañana siguiente, llegó el inspector Carruthers, que llegó temprano para hablar de estrategia. La señorita Marple le sirvió el desayuno en su pequeño comedor, mientras repasaban lo que habían aprendido. He rastreado a Alice Blackwood a través de los registros de enfermería,
informó Carruthers. Nacida como Alice Blackwood, en 1902, se formó en el Hospital St. Bartholomew y trabajó en el sector privado como enfermera a domicilio, hasta hace aproximadamente 6 meses. No hay una dirección actual registrada, pero su último empleador conocido fue la señora Weatherby en Cheltenham. Hace 6 meses, reflexionó la señorita Marple. Eso sería justo antes de que salieran a la luz las irregularidades comerciales que motivaron su investigación. Precisamente creo que Alice se enteró de la investigación y vino a avisar a su madre. Pero algo salió mal. La señorita Marple sirvió más té mientras su mente analizaba las posibilidades. Inspector, he estado pensando en la secuencia de eventos. La señora Blackwood lo llama el sábado por la mañana, diciendo que encontró algo importante. Esa tarde, Alice aparece en nuestra fiesta en el jardín, observando a alguien específico. Esa noche, la señora Blackwood es asesinada, lo que sugiere que Alice vio algo en la fiesta en el jardín que convenció a su madre de que estaba en peligro inminente, o que se enfrentó a alguien allí. Y ese enfrentamiento condujo directamente al asesinato. Carruthers asintió con gravedad. De cualquier manera, Alice es el testigo clave que necesitamos encontrar, y la reunión de esta noche debería forzar su mano, o la del asesino. Esa tarde, la sala de estar de la vicaría se llenó de una interesante colección de aldeanos. La señora Price Rately llegó exactamente a tiempo, armada con su habitual aire de desaprobación. El coronel Melchett llegó con todo su atuendo militar, como si asistiera a una inspección formal. El doctor Haydock apareció justo cuando comenzaba la reunión, con aspecto acosado y a la defensiva. La señora Bantry asistió, naturalmente, junto con varios otros vecinos que se sintieron atraídos por la curiosidad acerca de la presencia del inspector de Scotland Yard. Timothy Forsyth llegó por invitación específica de la señorita Marple, trayendo su equipo fotográfico en caso de que se requiriera evidencia fotográfica adicional. El inspector Carruthers se hizo cargo de los procedimientos con eficiencia profesional, explicando que estaba investigando algunas irregularidades en el momento de la muerte de la señora Blackwood, y esperaba que los habitantes del pueblo pudieran proporcionar una aclaración. En concreto, dijo, mostrando la fotografía de la fiesta en el jardín, hemos identificado a esta mujer del fondo como Alice Blackwood, la hija de la señora Blackwood. Tenemos motivos para creer que asistió a la fiesta en el jardín del sábado específicamente para observar a alguien que sospechaba que amenazaba a su madre. La reacción en la sala fue inmediata y reveladora. La señora Price Rately frunció los labios en señal de desaprobación. El coronel Melchett estudió sus zapatos con precisión militar, pero fue la reacción del doctor Haydock lo que captó la atención de la señorita Marple. Un sobresalto apenas reprimido, seguido de un cuidadoso retorno a la expresión neutral. Inspector, dijo el doctor Haydock con cuidado, puedo asegurarle que la señora Blackwood ya estaba muerta el sábado. Mi examen fue minucioso. Estoy seguro de que sí, doctor, pero tenemos pruebas de que la señora Blackwood estaba viva y activa el sábado por la mañana, lo que plantea algunas preguntas interesantes sobre cuándo murió realmente. Carruthers dejó esta declaración flotando en el aire, observando los rostros alrededor de la habitación. La señorita Marple notó que las manos del doctor Haydock habían comenzado a temblar ligeramente y que estaba evitando el contacto visual con cualquier persona en la habitación. Además, continuó el inspector, creemos que Alice Blackwood presenció el asesinato de su madre y actualmente se encuentra escondida. Esperamos que presente información que nos ayude a identificar al asesino. Fue entonces cuando la señorita Marple jugó su última carta. Inspector, dijo con su voz más suave, quizás debería contarles lo del dinero. Una inhalación colectiva recorrió la sala. Carruthers asintió con gravedad. El difunto esposo de la señora Blackwood malversó 50,000 libras antes de morir. Creemos que la señora Blackwood descubrió recientemente dónde estaba escondido el dinero y estaba preparada para revelar su ubicación. Alguien la mató para evitar esa revelación. El silencio que siguió fue roto por una voz inesperada desde la puerta. Ese alguien, dijo Alice Blackwood, entrando en la habitación con tranquila dignidad, era el doctor Haydock. Todas las miradas se volvieron hacia la figura en la puerta. Una mujer de unos 30 años,
vestida con un abrigo de viaje oscuro, y con el porte sereno de alguien que finalmente había decidido revelar una terrible verdad. La cara del Dr. Haydock se puso blanca, luego roja, luego blanca otra vez. Eso es imposible. Yo era el médico de la señora Blackwood. Estaba tratando de ayudarla. Estabas tratando de silenciarla, dijo Alice, adentrándose más en la habitación, tal como silenciaste a mi padre hace 20 años. Y con esas palabras, la señorita Marple se dio cuenta de que el caso estaba a punto de tomar un giro final y devastador. Lise Blackwood permaneció en la puerta como un ángel vengador. Su porte sereno desmentía el temblor de su voz cuando empezó a hablar. La señorita Marple notó que mantenía los ojos fijos en el Dr. Haydock, como si temiera que apartar la mirada pudiera darle una oportunidad de escapar. Hace 20 años, dijo Alice, con la voz cada vez más fuerte. El Dr. Haydock apenas comenzaba su práctica. Necesitaba dinero para el equipo, para su cirugía, para el estatus social que le traería pacientes. Mi padre, James Blackwood, le ofreció una sociedad en lo que parecía un negocio legítimo. El Dr. Haydock se había quedado muy quieto. Su rostro era una máscara de calma forzada. Señorita Blackwood, obviamente está angustiada por la muerte de su madre. Tal vez debería. Déjela terminar, dijo bruscamente el inspector Carruthers. Señorita Blackwood, por favor, continúe. Alice respiró temblorosamente. El negocio fue fraudulento desde el principio. Mi padre malversó dinero de sus socios legítimos y lo compartió con el Dr. Haydock, quien lo ayudó a crear certificados médicos falsos para respaldar reclamaciones de seguros fraudulentas. Cuando el plan comenzó a desmoronarse, mi padre asumió la responsabilidad exclusiva de proteger a su socio. La señorita Marple observó atentamente el rostro del Dr. Haydock, notando la forma en que apretaba la mandíbula mientras Alice hablaba. La máscara de calma profesional estaba empezando a caerse. Eso es una invención total, dijo. Pero su voz carecía de convicción. James Blackwood era un criminal que actuó solo. Mi padre murió envenenado, continuó Alice sin descanso. No fue por vergüenza, ya que todos creían que el Dr. Haydock se lo administró durante lo que mi madre creyó que era una visita médica de rutina. Nunca sospechó la verdad hasta hace 3 meses, cuando el inspector Carruthers comenzó a investigar el dinero desaparecido. Carruthers se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué pasó hace 3 meses? Mi madre encontró papeles escondidos en el viejo maletín médico de mi padre, correspondencia entre él y el Dr. Haydock, registros bancarios que mostraban cuentas compartidas, incluso una confesión que mi padre había escrito pero nunca entregó. Se puso en contacto conmigo y le aconsejé que contactara a las autoridades. Lo cual hizo, confirmó Carruthers. Me llamó y acordó entregarme la evidencia el domingo pasado. Alice asintió. Pero el Dr. Haydock debe haber sabido de sus intenciones. El sábado por la mañana, visitó su cabaña y le exigió los papeles. Ella se negó a dárselos. Así que la mató, dijo la señorita Marple en voz baja. No inmediatamente. Primero, intentó convencerla de que revelar la verdad solo traería escándalo al pueblo y dolor a sus pacientes. Cuando eso falló, la amenazó. Ella le dijo que asistiría a la fiesta en el jardín de la señora Bantry esa tarde y que si algo le sucedía, la gente haría preguntas. El Dr. Haydock finalmente encontró su voz. Todo esto son especulaciones y mentiras. No tienes ninguna prueba de esto. Alice metió la mano en su abrigo y sacó un sobre manila. Tengo los papeles que encontró mi madre. Y tengo algo más. Una carta que me dio el sábado por la tarde, para que la abra solo si le pasa algo. Le entregó el sobre al inspector Carruthers, quien examinó su contenido con creciente satisfacción. Correspondencia detallada entre James Blackwood y el Dr. Haydock. Registros bancarios que muestran beneficios compartidos procedentes de reclamaciones de seguros fraudulentas. Y levantó la vista con expresión triunfal. Una declaración testificada de la señora Blackwood, detallando la confesión y las amenazas del Dr. Haydock, firmada y fechada el sábado por la tarde. La señorita Marple estudió el rostro del Dr. Haydock, mientras la red se cerraba a su alrededor. Doctor, ¿valió la pena? Todos esos años, viviendo con el secreto, toda esa gente a la que ayudó como médico,
Valió la pena destruirla por dinero que malversó hace décadas. La compostura del Dr. Haydock finalmente se quebró por completo. No entiendes la presión bajo la que estaba, dijo, alzando la voz. Un médico joven sin conexiones, sin dinero, sin perspectivas. James me ofreció la oportunidad de establecerme, de construir algo que valiera la pena. Nunca quise que nadie saliera lastimado. Pero la gente salió lastimada, dijo Alicia con frialdad. Mi padre, mi madre y todas las personas que fueron defraudadas por tu plan. Su padre participó voluntariamente, replicó el Dr. Haydock. No era la víctima inocente que usted pretende que sea. Quizás no, pero él no merecía morir por ello. Y mi madre tampoco. El inspector Carruthers se levantó de su silla, con expresión sombría y profesionalmente satisfecha. Dr. Haydock, lo arresto por los asesinatos de James Blackwood y Eleanor Blackwood, y por conspiración para cometer fraude. Mientras el inspector iniciaba el procedimiento formal de arresto, la señorita Marple se volvió hacia Alice con suave preocupación. Querida, has demostrado un coraje notable al presentarte. Pero debo preguntarte, ¿por qué esperaste tanto? ¿Por qué no contactaste a las autoridades inmediatamente después de la muerte de tu madre? La compostura de Alice flaqueó por primera vez desde que entró en la habitación. Como me aterraba que el Dr. Haydock hubiera matado a 2 personas para proteger su secreto, sabía que si sospechaba que tenía pruebas en su contra, no dudaría en matarme también. Pero viniste a la fiesta en el jardín el sábado. Lo estabas mirando. Tenía que ver con mis propios ojos qué clase de hombre era. Mi madre lo había descrito como desesperado y peligroso, pero necesitaba observarlo en su entorno habitual, con gente que confiaba en él. Lo que vi me convenció de que tenía razón en tener miedo. La señorita Marple recordaba la postura de la mujer en la fotografía, la mano apretada contra su garganta, la tensión en sus hombros. Lo vio amenazarla. No directamente, pero vi cómo la observaba, cómo se posicionaba para no perderla de vista durante toda la tarde. Y vi algo más. Se fue temprano de la fiesta, alegando que lo habían llamado por asuntos médicos, pero lo seguí, y fue directo a la cabaña de mi madre. La habitación estaba completamente en silencio ahora, excepto por el sonido del inspector Carruthers, completando los procedimientos de arresto. Todos estaban concentrados en el testimonio silencioso y devastador de Alice. Llegué a la cabaña justo cuando él se iba. Me escondí en el jardín hasta que se fue, y entonces encontré a mi madre. La voz de Alice se quebró por primera vez. Ella seguía viva, pero apenas logró contarme lo que había sucedido, cómo él había entrado a la fuerza, cómo le había inyectado algo cuando ella se negó a darle los papeles. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó la señora Bantry con suavidad. Ella me rogó que no lo hiciera. Dijo que él alegaría que era una emergencia médica, que nadie creería que la había asesinado. Me hizo prometer que esperaría, que reuniría pruebas, que me aseguraría de que no pudiera escapar de la justicia. Alice miró directamente al Dr. Haydock, que ahora estaba sentado con la cabeza entre las manos. Ella murió sosteniendo mi mano, Dr. Haydock. Murió sabiendo que usted había traicionado cada juramento que alguna vez hizo como médico. El Dr. Haydock levantó la vista, con el rostro demacrado por la derrota. Nunca quise que llegara a esto. Cuando James murió, pensé que se había acabado. He pasado 20 años intentando enmendarlo, intentando ser el médico que debería haber sido desde el principio. No se puede enmendar un asesinato, dijo Alice simplemente. Y no se puede construir una buena vida sobre una base de mentiras y robos. Mientras el inspector Carruthers se llevaba al Dr. Haydock, la señorita Marple reflexionó sobre la tragedia que se había desarrollado en su tranquilo pueblo. La ambición de un joven había conducido a una vida de engaños, que culminó en 2 asesinatos y la destrucción de varias familias. Pero también había algo positivo que sacar de las revelaciones de la noche. Alice Blackwood había demostrado un coraje notable al decir la verdad, a pesar del peligro personal. Y el pueblo, aunque tardíamente, había visto que se hacía justicia. Después de que los demás invitados se marcharon, la señorita Marple se encontró sola en la sala de estar de la vicaría con Alice, Griselda Clement y el inspector Carruthers. Señorita Blackwood, dijo el inspector, con suavidad, sé que esto ha sido difícil para usted, pero su testimonio garantizará que el Dr. Haydock enfrente la justicia por sus crímenes.
Alice asintió con cansancio. Lo sé, pero eso no los trae de vuelta, ¿verdad? Mi padre y mi madre siguen muertos, y nada puede cambiar eso. No, coincidió la señorita Marple en voz baja. Pero le has impedido hacer daño a nadie más, y les has dado a tus padres la justicia que merecían. Alice esbozó una pequeña sonrisa. Creo que mi madre estaría contenta de que la verdad finalmente saliera a la luz. Siempre decía que los secretos tienen una forma de revelarse con el tiempo. En efecto, dijo la señorita Marple, pensando en la fotografía que había iniciado su investigación. A veces, de las formas más inesperadas. A medida que la velada llegaba a su fin, la señorita Marple reflexionó sobre el caso que había comenzado con una simple observación sobre una fotografía de una fiesta en el jardín. Había revelado una conspiración de 20 años, expuesto a un doble asesino y llevado justicia a las víctimas que habían esperado demasiado tiempo para que se contara su historia. Pero lo más importante es que había demostrado, una vez más, que los secretos más peligrosos a menudo están ocultos en los lugares más inocentes, y que la observación cuidadosa de la naturaleza humana puede revelar verdades que métodos de investigación más dramáticos podrían pasar por alto por completo. La fotografía se conservaría ahora como prueba. Ese testigo silencioso de un momento de verdad que finalmente había derribado a un asesino. Y en los años venideros, reflexionó la señorita Marple, la gente la miraría y recordaría no solo una agradable fiesta en el jardín, sino el día en que la justicia finalmente alcanzó a alguien que pensó que había escapado de las consecuencias de sus crímenes para siempre. Habían pasado 3 semanas desde el arresto del Dr. Haydock, y Mary Mead se estaba adaptando lentamente a la realidad de haber albergado a un asesino en su seno. El impacto inicial había dado paso a la peculiar mezcla de fascinación e inquietud, que sigue cuando se revela que un miembro confiable de una comunidad es algo completamente diferente de lo que parecía. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, en una fresca mañana de octubre, leyendo la carta que había llegado con el correo de la mañana. Era de Alice Blackwood, escrita desde Londres, donde se alojaba con un primo mientras continuaban los procedimientos legales. Estimada señorita Marple, la carta comenzaba. Quería agradecerle una vez más por su persistencia en descubrir la verdad sobre la muerte de mis padres. El inspector Carruthers me dice que sin sus observaciones sobre la fotografía, el caso podría no haberse resuelto nunca. Pensé que podría gustarle saber que el dinero que mi padre robó ha sido recuperado. Estaba escondido en una caja de seguridad en Londres, cuya llave el Dr. Haydock había guardado todos estos años. Los fondos serán devueltos a las familias de los inversores originales, aunque por supuesto, nada puede compensar los años de dificultades que algunos de ellos soportaron. He decidido volver a la enfermería, aunque planeo trabajar en un hospital en lugar de en la práctica privada. Creo que mis padres aprobarían que usara mis habilidades para ayudar a las personas, en lugar de insistir en las tragedias del pasado. La fotografía que inició su investigación ha sido devuelta a la señora Bantry, y entiendo que Timothy Forsyth ha hecho varias copias para la Sociedad Histórica del pueblo. Parece apropiado que lo que comenzó como un registro de una tarde agradable se conserve como un recordatorio de que la verdad tiene una forma de revelarse, sin importar cuán bien escondida esté. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, reflexionando sobre el coraje silencioso de Alice. La joven había perdido a sus padres por la avaricia y la desesperación del mismo hombre, pero estaba eligiendo construir algo positivo a partir de los restos de la tragedia de su familia. Un golpe en la puerta de su jardín interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y vio al inspector Carruthers acercándose con la actitud ligeramente vacilante de alguien que no está completamente seguro de su bienvenida. «Inspector», dijo ella, levantándose para saludarlo. «Qué alegría verlo de nuevo. Confío en que el caso esté avanzando satisfactoriamente». «Así es. La señorita Marple y el Dr. Haydock han confesado ambos asesinatos, y con el testimonio de Alice Blackwood y la documentación, la fiscalía espera una rápida condena». Carruthers aceptó su invitación para unirse a ella en la mesa del jardín, donde sirvió té de la tetera que había estado manteniendo caliente en la lámpara de alcohol. «Quería agradecerle personalmente», continuó, «por su ayuda para resolver este caso.
Sus observaciones fueron cruciales para comprender lo que realmente sucedió. La señorita Marple sonrió modestamente. Simplemente observé lo que ya estaba allí para ser visto, inspector. La fotografía proporcionó todas las pistas que necesitábamos. Simplemente teníamos que aprender a leerlas correctamente. Sin embargo, su intervención evitó que el Dr. Haydock escapara a la justicia y posiblemente causara más víctimas. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos, mirando las hojas otoñales caer del manzano de la señorita Marple. Finalmente, Carruthers volvió a hablar. «Señorita Marple, ¿puedo preguntarle algo?» Cuando vio esa fotografía por primera vez, ¿qué le hizo darse cuenta de que algo andaba mal? La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que fue la postura de la mujer lo que primero me llamó la atención. En mi experiencia, las personas en reuniones sociales se posicionan de forma bastante deliberada, ya sea para ser vistas e incluidas, o para pasar desapercibidas mientras siguen observando. Pero esta mujer no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Se estaba escondiendo, pero se estaba posicionando donde pudiera observar algo específico. ¿Y eso te pareció significativo? En un pueblo como St. Mary Mead, inspector, este tipo de comportamiento es casi siempre significativo. Somos una comunidad pequeña donde todos saben lo que hacen los demás. Un extraño que se esfuerza tanto por pasar desapercibido mientras nos observa atentamente sugiere culpa o miedo. Y en mi experiencia, ambas emociones tienden a estar relacionadas con asuntos bastante serios. Carruthers asintió pensativo. El Dr. Haydock debe haberse dado cuenta de que estaba investigando el robo en la casa de la señora Bantry. El registro del estudio del fotógrafo estaba cada vez más desesperado. En efecto, y la desesperación vuelve a la gente descuidada. Cuando me llamó la noche anterior a nuestra reunión, aparentemente para defender su criterio médico, reveló mucho más de lo que pretendía. Un hombre verdaderamente inocente no se habría preocupado tanto por las preguntas sobre el momento de la muerte. ¿Ya entonces sospechabas de él? La expresión de la señorita Marple se tornó pensativa. Sospeché que alguien en el pueblo estaba involucrado, y las reacciones del Dr. Haydock fueron interesantes, pero debo admitir que no comprendí del todo el alcance de sus crímenes, hasta que Alice reveló la conexión con la muerte de su padre. 20 años viviendo con ese secreto, reflexionó Carruthers. Debió haber sido una carga considerable. Creo que sí, inspector, y creo que por eso se convirtió en un médico tan dedicado en los últimos años. Intentaba expiar sus crímenes mediante buenas obras. Desafortunadamente, cuando el pasado amenazó con alcanzarlo, eligió agravar sus pecados originales en lugar de afrontar las consecuencias. Fueron interrumpidos por la llegada de la señora Bantry, que entró apresuradamente por la puerta del jardín con su energía habitual y una cesta de manzanas de temporada tardía de su huerto. «Jane», gritó, «espero que no te importe que haya pasado sin avisar. Quería traerte estas manzanas y contarte las últimas noticias sobre la cabaña». «¿Qué cabaña, querida?» «Alice ha decidido vender la casa de campo de la señora Blackwood en Upper Farnham, y al parecer hay bastante interés de gente que busca un refugio tranquilo en el campo. Me ha pedido que me encargue de la venta, ya que tengo experiencia en asuntos inmobiliarios». La señora Bantry se sentó a la mesa y aceptó una taza de té con evidente placer. También quería que le dijera que planea usar parte de las ganancias para establecer un fondo de becas para mujeres jóvenes que se capacitan como enfermeras. Lo llama el Fondo Conmemorativo Eleanor Blackwood. La señorita Marple sintió una cálida satisfacción. ¡Qué apropiado! A la señora Blackwood le habría complacido saber que algo positivo saldría de su tragedia. «Por supuesto que lo haría», asintió el inspector Carruthers. «Es un homenaje apropiado a una mujer que demostró un coraje considerable en sus últimos meses». La señora Bantry los miró con la expresión de alguien que había sido excluido de eventos importantes. «Todavía no puedo creer que el Dr. Haydock fuera capaz de tales cosas. Él trajo al mundo a la mitad de los bebés de este pueblo. Y siempre fue tan amable con sus pacientes. Creo que eso es precisamente lo que lo hacía tan peligroso», observó la señorita Marple. «Confiábamos plenamente en él, lo que significaba que podía moverse por el pueblo sin despertar sospechas. Y sus conocimientos médicos le proporcionaban medios para asesinar, que parecerían naturales a simple vista. La inyección de insulina que usó para matar a la señora Blackwood
explicó Carruthers, habría causado síntomas que fácilmente podrían confundirse con una insuficiencia cardíaca, especialmente si el médico que la examinó fue el propio asesino. La señora Bantry se estremeció. Pensar que todos estos años hemos confiado nuestra salud a un hombre capaz de asesinar a sangre fría. No creo que fuera completamente a sangre fría, dijo la señorita Marple con suavidad. Creo que el doctor Haydock estaba realmente atormentado por lo que había hecho, pero al verse expuesto, prefirió la autopreservación a la justicia. Y una vez que mató a la señora Blackwood, se vio atrapado en una situación cada vez más desesperada. Gracias a Dios por esa fotografía, dijo la señora Bantry, metiendo la mano en su cesta y sacando un sobre manila. Hablando de eso, Timothy ha hecho varias copias más, y el Consejo del Pueblo ha decidido incluir una en nuestros archivos históricos. Pensamos que usted también debería tener una, dado su papel en la resolución del caso. La señorita Marple aceptó la fotografía con una mezcla de gratitud e inquietud. Era extraño pensar que esa imagen inocente de una reunión de pueblo estaría asociada para siempre con el asesinato y el engaño. Sin embargo, también había sido el instrumento de la justicia, el testigo silencioso que finalmente sacó la verdad a la luz. A medida que avanzaba la tarde y sus visitantes se marchaban, la señorita Marple se encontró sola en su jardín con la fotografía extendida ante ella sobre la mesa. La luz otoñal caía sobre la imagen, iluminando los rostros familiares de sus vecinos y amigos, todos capturados en un momento de aparente felicidad e inocencia. Pero ahora también podía ver las corrientes más oscuras que habían estado presentes ese día. La tensión nerviosa del doctor Haydock, la vigilancia desesperada de Alice Blackwood y el conocimiento de que en cuestión de horas después de que se tomara esta fotografía, una mujer estaría muerta y un secreto de 20 años reclamaría su víctima final. Sin embargo, también había algo esperanzador en la imagen. Los rostros honestos de personas como el reverendo Clement y su esposa, el simple placer de los vecinos reuniéndose para celebrar la cosecha, la fuerza duradera de una comunidad que podía enfrentar incluso las revelaciones más oscuras y emerger, con su decencia esencial intacta. La señorita Marple colocó cuidadosamente la fotografía en su escritorio, donde permanecería como recordatorio de que los momentos más ordinarios pueden ocultar secretos extraordinarios, que la observación cuidadosa de la naturaleza humana puede revelar verdades que de otro modo podrían permanecer enterradas para siempre. El caso estaba cerrado, se había hecho justicia y la vida en St. Mary Mead continuaría como siempre. Pero la señorita Marple sabía que nunca volvería a mirar una fotografía aparentemente inocente sin preguntarse qué secretos podría contener, qué dramas podría haber presenciado y qué verdades podría estar esperando revelar a alguien lo suficientemente paciente como para mirar más allá de la superficie y observar los detalles reveladores que otros podrían pasar por alto. El asesinato oculto en una fotografía había sido finalmente revelado, y con él, un recordatorio de que en la intrincada red de relaciones humanas que define la vida del pueblo, nada es tan simple como parece a primera vista. El fin. En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, una fotografía de una fiesta en el jardín capturó más que caras sonrientes y recuerdos agradables. Capturó el momento en que un secreto de 20 años comenzó a desentrañar, lo que llevó a la exposición de la doble vida de un médico de confianza, y la revelación de que a veces, los depredadores más peligrosos son aquellos que se esconden detrás de máscaras de respetabilidad y confianza. A través de una cuidadosa observación y una investigación paciente, la señorita Jane Marple demostró una vez más que el corazón humano no tiene misterios demasiado complejos para aquellos que entienden que la verdad, como una fotografía revelada, emerge solo cuando se expone a la luz adecuada.